Hola a todos. En este video, les contamos una historia aterradora que te dejará sin aliento. En las profundidades de una antigua mina de carbón en los Apalaches, un grupo de mineros descubre un misterioso artefacto alienígena. Al activarlo sin querer, desatan una entidad oscura que comienza a poseer a los trabajadores, transformándolos en criaturas violentas y sobrenaturales. Acompáñanos en esta espeluznante aventura llena de misterio, horror y lucha por la supervivencia. Era una mañana fría y oscura en los Apalaches. La niebla cubría el paisaje montañoso, envolviendo todo en un manto etéreo y misterioso. La mina de carbón, situada en las entrañas de las montañas, se extendía como un laberinto subterráneo que había dado sustento a generaciones de mineros. Pero aquella jornada, algo distinto aguardaba a los trabajadores en las profundidades. John Parker, un veterano minero con más de 3 décadas de experiencia, lideraba su equipo en la exploración de un nuevo túnel. Los rumores decían que esta nueva sección de la mina podría contener una veta de carbón aún más rica que las anteriores. Los hombres trabajaban con una mezcla de entusiasmo y cansancio, conscientes de la recompensa que les esperaba si encontraban el preciado mineral. A medida que avanzaban, el aire se volvía más denso y el ruido de los picos y martillos resonaba como un eco fantasmal. Fue entonces cuando uno de los mineros, Bill Thompson, golpeó algo metálico con su pico. El sonido inusual hizo que todos se detuvieran. Intrigados, se reunieron alrededor del lugar donde Bill había golpeado. Con cuidado, comenzaron a excavar alrededor del objeto. Lo que encontraron dejó a todos boquiabiertos. Era un artefacto de metal, de aspecto antiguo y claramente no humano. Tenía inscripciones desconocidas y una forma que ninguno de ellos había visto antes. Parecía una especie de caja, con complejos grabados y símbolos que parecían brillar débilmente en la oscuridad. ¿Qué demonios es esto?, murmuró John mientras pasaba la mano por la superficie del objeto. Nunca he visto nada parecido. Los demás mineros se acercaron, observando con una mezcla de asombro y temor. Había algo inquietante en el artefacto, algo que parecía emanar una energía fría y antinatural. Decidieron llevarlo a la superficie para examinarlo con más detalle. Quizás alguien en el pueblo sabría qué hacer con él. Mientras transportaban el artefacto, ninguno de ellos podía imaginar el horror que acababan de desenterrar. El artefacto fue llevado a la oficina del capataz, donde lo colocaron sobre una mesa para examinarlo con más detalle. La noticia del descubrimiento se esparció rápidamente por la mina, y pronto otros trabajadores se reunieron alrededor, curiosos por ver el extraño hallazgo. Entre ellos estaba el joven ingeniero de la mina, Peter Hayes, quien había estudiado arqueología antes de dedicarse a la ingeniería minera. Peter observó el artefacto con fascinación. Las inscripciones y símbolos no se parecían a nada que hubiese visto antes, ni siquiera en los textos más antiguos. «Esto no es de este mundo», dijo en voz baja, más para sí mismo que para los demás. Pero sus palabras fueron escuchadas, y el murmullo de la gente alrededor creció. «¿Qué quieres decir con eso, Peter?», preguntó John, frunciendo el ceño. «¿Crees que esto es algo alienígena?». Peter asintió lentamente. «No lo sé con certeza, pero las inscripciones y el diseño no coinciden con ninguna civilización conocida. Podría ser extraterrestre». La idea de que habían encontrado algo de otro mundo era emocionante y aterradora a la vez. Sin embargo, la curiosidad pudo más que el miedo. Peter comenzó a manipular el artefacto, tratando de encontrar una manera de abrirlo o activarlo. Sus dedos recorrieron los grabados, presionando suavemente en varios puntos. De repente, el artefacto emitió un débil resplandor azul y un zumbido bajo comenzó a resonar en la habitación. Los mineros retrocedieron instintivamente, pero Peter, cautivado por el hallazgo, siguió adelante. Con un chasquido, la caja se abrió revelando un cristal brillante en su interior, pulsando con una luz hipnótica. Antes de que alguien pudiera reaccionar,
Una ola de energía salió disparada del artefacto, atravesando a Peter y a los mineros cercanos. Todos cayeron al suelo, inconscientes, mientras la luz se desvanecía lentamente. El artefacto quedó abierto, su misterioso contenido expuesto y aparentemente inactivo. Cuando John despertó, se encontró en la enfermería de la mina, con un dolor de cabeza insoportable y una sensación de confusión. Se sentó lentamente, mirando a su alrededor. Varios de sus compañeros estaban en camas cercanas, todavía inconscientes. El capataz, Tom Harper, estaba hablando con un médico, una expresión de preocupación en su rostro. «John, ¿qué pasó ahí abajo?», preguntó Tom al verlo despierto. «No lo sé», respondió John frotándose las sienes. «Ese artefacto, algo salió de él, una luz. Después de eso, todo se volvió negro». El médico se acercó, revisando a John con una linterna. «No hay signos de trauma físico, pero parece que todos ustedes fueron expuestos a algún tipo de energía. Necesitamos más tiempo para entender qué les pasó». A medida que pasaban las horas, los demás mineros comenzaron a despertar, todos con relatos similares. Nadie podía explicar lo que había sucedido exactamente, pero todos sentían una extraña conexión con el artefacto. Era como si una parte de ellos hubiera sido alterada de alguna manera. Peter, quien había sido el primero en manipular el artefacto, estaba notablemente cambiado. Su piel parecía más pálida y sus ojos tenían un brillo inusual. Se mantenía en silencio, observando a los demás con una expresión inescrutable. Cuando John trató de hablar con él, Peter simplemente lo miró fijamente, como si estuviera viendo algo más allá del mundo físico. Esa noche, John tuvo pesadillas. Soñó con figuras sombrías y paisajes alienígenas, con criaturas que susurraban en lenguas desconocidas. Se despertó sudando y con el corazón acelerado, sintiendo una presencia oscura en la habitación. Trató de sacudirse el miedo, diciéndose que solo era un sueño, pero no era el único. Al día siguiente, varios de los mineros hablaron de sueños similares, todos inquietantemente vívidos y llenos de terror. Algo había cambiado en ellos, algo que no podían explicar pero que sentían profundamente. Con el paso de los días, los cambios en los mineros se hicieron más evidentes. No solo estaban teniendo pesadillas, sino que también experimentaban alteraciones físicas y mentales. Sus cuerpos comenzaban a transformarse, la piel se volvía más dura y de un tono grisáceo, y sus ojos adquirían un brillo sobrenatural. Peter fue el primero en mostrar signos extremos de transformación. Se aisló de los demás, pasando largas horas en la mina, cerca del lugar donde habían encontrado el artefacto. Cuando John fue a buscarlo, lo encontró murmurando en un lenguaje extraño, su cuerpo cubierto de sudor y temblando de una manera que no era natural. «Peter, ¿qué te está pasando?», preguntó John, tratando de mantener la calma. Peter levantó la vista, sus ojos ahora completamente negros. «Está dentro de mí, John. Está dentro de todos nosotros. Nos está cambiando». John retrocedió, el miedo apoderándose de él. No sabía qué hacer ni a quién acudir. Las autoridades locales no entenderían la magnitud de lo que estaba sucediendo, y si intentaban explicar la situación, probablemente serían tomados por locos. Los otros mineros comenzaron a mostrar comportamientos agresivos y erráticos. Hubo peleas y ataques inexplicables, y varios de ellos desaparecieron en la mina, sin dejar rastro. La comunidad minera, normalmente unida, se fracturó bajo la presión del terror y la incertidumbre. Mientras tanto, la presencia en el artefacto parecía crecer en fuerza. El cristal en su interior pulsaba con una luz más intensa, y aquellos que se acercaban demasiado sentían una atracción irresistible. Era como si el artefacto tuviera vida propia, llamando a los mineros para que se unieran a él en su oscuro propósito. Desesperado por respuestas, John decidió buscar ayuda externa. Se puso en contacto con un profesor de la universidad local, el Dr. Henry Sullivan, un experto en mitología y civilizaciones antiguas. John le explicó la situación y le pidió que viniera a la mina para investigar el artefacto.
El doctor Sullivan llegó al día siguiente, un hombre mayor con una barba gris y ojos llenos de curiosidad intelectual. Al ver el artefacto, su expresión se tornó seria. «Esto es más antiguo de lo que imaginé», dijo examinando los grabados. «No es de este mundo. Es una tecnología que no deberíamos haber descubierto». Mientras el doctor Sullivan estudiaba el artefacto, Peter y los otros mineros transformados comenzaron a actuar con más violencia. Atacaban a cualquiera que intentara acercarse al artefacto, protegiéndolo como si sus vidas dependieran de ello. Se habían convertido en guardianes de la entidad alienígena, sus cuerpos y mentes completamente dominados. El doctor Sullivan teorizó que el artefacto era una especie de prisión creada por una civilización avanzada para contener a una entidad peligrosa. Al activarlo, los mineros habían liberado a esa entidad, que ahora estaba intentando tomar el control de todos los que habían estado expuestos a su energía. John, el doctor Sullivan y los pocos mineros que aún no habían sido transformados, sabían que tenían que detener la propagación de la entidad antes de que fuera demasiado tarde. Decidieron sellar la mina, enterrando el artefacto y a los mineros transformados dentro de ella. Era una decisión difícil, pero no veían otra opción. La noche antes de llevar a cabo su plan, John y los otros se reunieron para discutir los detalles. Sabían que sería peligroso y que muchos de ellos no sobrevivirían. Pero también sabían que no tenían elección. La entidad alienígena era demasiado poderosa y debía ser contenida a cualquier costo. Mientras discutían, la tensión era palpable. Algunos de los mineros estaban aterrorizados, mientras que otros estaban decididos a luchar. John, como líder, trató de mantener la calma y darles esperanza. «Esto no será fácil, pero es la única forma de proteger a nuestras familias y nuestro pueblo. Debemos ser valientes y enfrentarnos a esta amenaza juntos». Al amanecer, comenzaron a preparar los explosivos para sellar la mina. El doctor Sullivan, aunque no era un experto en explosivos, ayudó con los preparativos, utilizando su conocimiento para asegurarse de que el artefacto quedara completamente enterrado. Mientras trabajaban, los mineros transformados comenzaron a atacar con más ferocidad. Era como si la entidad supiera lo que estaban planeando y estuviera tratando de detenerlos. Las peleas fueron brutales, y varios de los mineros cayeron, sus cuerpos destrozados por la fuerza sobrehumana de los transformados. John y los sobrevivientes lucharon con todas sus fuerzas, defendiendo los explosivos, mientras el doctor Sullivan terminaba los preparativos. Finalmente, todo estuvo listo. John, con una mezcla de tristeza y determinación, encendió la mecha. La explosión retumbó por toda la montaña, sacudiendo el suelo y enviando una nube de polvo y escombros al aire. La entrada de la mina se derrumbó, sellando el artefacto y a los mineros transformados en su interior. La entidad alienígena, privada de su medio para expandirse, quedó atrapada una vez más. John y los pocos sobrevivientes se alejaron de la mina, sus cuerpos magullados y sus espíritus agotados. Sabían que habían hecho lo correcto, pero también sabían que nunca serían los mismos. La experiencia había dejado cicatrices profundas en sus almas. El doctor Sullivan, aunque herido, logró sobrevivir. Prometió llevar la historia del artefacto a la comunidad científica, con la esperanza de que pudieran encontrar una manera de destruirlo definitivamente o de entender mejor su origen. Sin embargo, sabía que la mina debía permanecer sellada, una advertencia de los peligros que yacen en las profundidades de la Tierra. La noticia de lo sucedido en la mina se esparció rápidamente, y el pueblo quedó marcado por la tragedia. Las familias de los mineros perdidos lloraron a sus seres queridos, mientras los sobrevivientes trataban de reconstruir sus vidas. La mina, una vez fuente de sustento, ahora era un lugar de miedo y superstición. Con el tiempo, la vida en el pueblo comenzó a normalizarse, pero la sombra de lo ocurrido en la mina nunca se desvaneció por completo. Los sobrevivientes se mantuvieron en contacto
apoyándose mutuamente mientras lidiaban con las secuelas psicológicas y emocionales de su experiencia. John, en particular, tuvo dificultades para encontrar la paz. Las pesadillas continuaron y a menudo se despertaba en medio de la noche, recordando los horrores que había presenciado. Decidió alejarse del pueblo por un tiempo, buscando consuelo en la soledad de las montañas. Durante sus caminatas solitarias, John reflexionaba sobre la naturaleza de la entidad y su propia humanidad. Se dio cuenta de que, aunque habían logrado contener la amenaza, el verdadero peligro estaba en la curiosidad insaciable de la humanidad. Habían despertado algo que no comprendían, y aunque habían logrado detenerlo por ahora, sabía que el artefacto seguía allí, esperando. El Dr. Sullivan continuó sus investigaciones, aunque con precaución. Publicó varios artículos sobre el artefacto y su potencial origen extraterrestre, pero omitió los detalles más aterradores para evitar el pánico. Sus escritos despertaron el interés de otros científicos, y se formó una pequeña comunidad de investigadores dedicados a entender y, eventualmente, neutralizar la amenaza. Mientras tanto, la mina se convirtió en un lugar prohibido. Las autoridades locales colocaron señales de advertencia y cercas alrededor del área, pero los rumores y las leyendas atrajeron a curiosos y buscadores de aventuras. Algunos de ellos desaparecieron, y las historias de lo que yacía en las profundidades de la mina continuaron creciendo. Varios años después, un grupo de investigadores encabezados por el Dr. Sullivan decidió regresar a la mina con la esperanza de encontrar una solución definitiva para el artefacto. Utilizando tecnología avanzada y con un equipo de seguridad especializado, se prepararon para enfrentar cualquier peligro que pudieran encontrar. John, que había encontrado cierta paz en su retiro, fue contactado por el Dr. Sullivan. Aunque dudó, finalmente aceptó unirse a la expedición. Sabía que tenía un papel que jugar y quería asegurarse de que la entidad fuera contenida de manera permanente. El grupo llegó a la mina al amanecer, equipados con trajes de protección y equipos de detección de energía. Al acercarse a la entrada sellada, la tensión era palpable. Sabían que estaban a punto de enfrentarse a algo que no comprendían completamente, pero también sabían que era necesario. Con cuidado, comenzaron a retirar los escombros y a abrir un camino hacia el interior. La oscuridad dentro de la mina era opresiva, y el aire estaba cargado de una sensación de anticipación y miedo. Mientras avanzaban, las luces de sus linternas revelaban las paredes de roca y los restos de lo que había sido una vez una próspera operación minera. Al llegar a la cámara, donde habían encontrado el artefacto, el grupo se detuvo. El artefacto estaba allí, tal como lo habían dejado, pero la energía que emanaba era más intensa. El cristal en su interior pulsaba con una luz inquietante, y la atmósfera era sofocante. El Dr. Sullivan comenzó a preparar los dispositivos que habían traído, diseñados para neutralizar la energía del artefacto y sellar la entidad de una vez por todas. John y los otros vigilaban, conscientes de que cualquier error podría ser fatal. De repente, un ruido se escuchó en el túnel detrás de ellos. Los mineros transformados, aquellos que habían sido atrapados con el artefacto, habían sobrevivido de alguna manera. Sus cuerpos eran ahora sombras de lo que habían sido, completamente dominados por la entidad. La confrontación fue feroz. Los mineros transformados atacaron con una fuerza y ferocidad inhumanas, y el grupo de investigadores luchó desesperadamente por defenderse. John, armado con un pico, se enfrentó a los que una vez habían sido sus compañeros, tratando de mantenerlos a raya mientras el Dr. Sullivan trabajaba. Finalmente, el Dr. Sullivan logró activar los dispositivos, y una onda de energía envolvió el artefacto. Los mineros transformados cayeron al suelo, inertes, y el cristal en el artefacto se oscureció. La entidad alienígena había sido contenida, su poder neutralizado. John y los pocos sobrevivientes salieron de la mina, exhaustos pero aliviados.
Sabían que habían logrado lo imposible, pero también sabían que el precio había sido alto. La mina fue sellada de nuevo, esta vez con medidas adicionales para asegurarse de que nadie pudiera acceder a ella. El pueblo, aunque marcado por la tragedia, encontró una nueva esperanza. Los sobrevivientes se convirtieron en héroes y la historia del artefacto se convirtió en una leyenda. Pero para John, el verdadero alivio vino al saber que había enfrentado su miedo y había protegido a su comunidad de una amenaza inimaginable y aterradora.